En este video vamos a hablar brevemente acerca del concepto del ecumenismo espiritual. Para el efecto nos vamos a basar en un documento publicado por el Vaticano en el año 2020 denominado El Obispo y la Unidad de los Cristianos, Vademecum Ecuménico. Fue publicado por el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Este es un documento muy completo y sobre todo que es como una especie de respuesta final de los católicos para los cristianos con relación a el asunto de la unidad, la unificación o la posible unificación de todas las iglesias. Como vemos, este es un documento y un asunto muy complejo porque las diferentes iglesias han estado dialogando literalmente desde hace cientos de años. Afortunadamente ya el asunto parece que pasó de la teoría a la práctica y el Vaticano quiere que los obispos se tomen en serio la idea de la unidad y da una serie de referencias y de recomendaciones para lograr esta unidad. En él se habla de la promoción del ecumenismo dentro de la Iglesia Católica, sobre todo mediante el uso de medios de comunicación y de páginas web de las diócesis. Ellos hablan de las relaciones con otros cristianos y dividen el ecumenismo en 4 aspectos. El ecumenismo espiritual, que es el de que vamos a tratar aquí brevemente, y el ecumenismo pastoral, el práctico y el cultural, que ya tratamos en otros videos de esta misma cuenta. Con relación al ecumenismo espiritual, ellos hablan de que debe realizarse mediante el diálogo, que es el diálogo de la caridad, de la verdad, de la vida, etcétera, que ya vamos a comentar brevemente. Así que, con relación a este tipo de ecumenismo, este Vademecum Ecuménico dice lo siguiente: muchos documentos aprobados por la Iglesia Católica describen el ecumenismo espiritual como el alma de todo movimiento ecuménico. Dicen que en cada Eucaristía los católicos piden al Señor que conceda a la Iglesia la unidad y la paz. El ecumenismo espiritual consiste no solo en orar por la unidad de los cristianos, sino también en una conversión de corazón y santidad de vida. Al tratar sobre la oración con los otros cristianos, dice que la antigua práctica cristiana de recitar juntos los salmos y cantos de las Escrituras es una tradición común que perdura en muchas comunidades cristianas y que se presta para una práctica ecuménica. En otro aspecto, dice que la oración por la unidad de la semana de la oración por la unidad de los cristianos. Dice que hay que celebrar una semana donde todos los cristianos y católicos oremos por la unidad. También a orar unos por otros y por la necesidad del mundo. Dice, un aspecto importante del ecumenismo espiritual consiste simplemente en orar por nuestros hermanos y hermanas en Cristo, particularmente por los más cercanos, incluso cuando se agravan las dificultades en las relaciones locales. Luego, hablando del asunto de las Sagradas Escrituras, dice: Unitatis Redintegratio, que es un documento ecuménico del Vaticano, describe las Escrituras como instrumentos preciosos en la mano poderosa de Dios para lograr la unidad. Así que en el documento del Directorio Ecuménico se insta a que se haga todo lo posible para animar a los cristianos a leer junto a las Escrituras. Y al hacerlo, continúa el documento, los cristianos refuerzan el vínculo de la unidad, se abren a la acción unificadora de Dios y fortalecen su testimonio común de la palabra de Dios. Así que si los católicos comparten las Escrituras con todos los cristianos y con muchos de ellos, comparte también un mismo leccionario dominical. Este patrimonio bíblico común ofrece oportunidades de reunirse para la oración y el diálogo basados en las Escrituras, para que esta lectura divina de publicaciones y traducciones conjuntas, e incluso para peregrinaciones ecuménicas a los lugares sagrados de la Biblia.
También menciona las fiestas y los ciclos litúrgicos. Dice, de igual manera, se deben compartir en la mayoría de las tradiciones cristianas los grandes momentos del calendario litúrgico, por ejemplo, la Natividad, la Pascua, el Pentecostés, y con algunos también se comparten los tiempos litúrgicos del Adviento y de la Cuaresma. Con relación a los santos y los mártires, dice que el ecumenismo de los santos, de los mártires, es tal vez el más convincente, como escribió San Juan Pablo II, y dice que la comunión habla con una voz más fuerte que los elementos de división. Así que nuestras iglesias están ya unidas por la comunión que comparten los santos y los mártires, y llama la atención a este respecto. Con relación a la contribución de la vida consagrada a la unidad de los cristianos, dice, la vida consagrada arraigada en la voluntad de Cristo y en la tradición común de la Iglesia indivisa, comporta sin duda una vocación particular con relación a la unidad. Así que las comunidades monásticas, las congregaciones religiosas, al igual que las nuevas comunidades y movimientos eclesiales, pueden ser lugares privilegiados de hospitalidad ecuménica, de oración por la unidad y de intercambio de los dones. Con relación al tema de la purificación de la memoria, dice, la expresión purificación de la memoria tiene sus raíces en el Concilio Vaticano II. En el penúltimo día del concilio se dio una declaración conjunta entre San Pablo VI y el patriarca Atenágoras, donde se removió de la memoria, entre comillas, de la Iglesia las excomuniones emitidas en el año 1054, y 10 años más tarde San Pablo VI utilizó por primera vez la expresión purificación de la memoria. Así que se trata de perdonarse mutuamente, de no excomulgarse y de unirse en una relectura común de la historia, lo que se hace posible la reconciliación de las memorias. Esto es toda una revolución en la Iglesia Católica, puesto que releer la historia es un término que implica muchos perdones y muchas modificaciones, etcétera, etcétera. Así que la conmemoración del 500 aniversario de la Reforma del 2017 también fue un ejemplo de esa purificación de la memoria. En un documento que se llama Del conflicto a la comunión, los católicos y luteranos se preguntaron cómo podían presentar sus tradiciones evitando que sirvan para acabar nuevas trincheras entre cristianos de diferentes confesiones y poder lograr la unidad. A continuación se hacen algunas recomendaciones prácticas ya mencionadas, como orar regularmente por la unidad, conmemorar la semana de la oración, consultar con otros líderes cristianos la posibilidad de organizar conjuntamente jornadas de estudio, publicar en Navidad y en Pascua un mensaje común, etcétera, etcétera. También se exhorta que este ecumenismo espiritual debe hacerse mediante el diálogo de la caridad. Y dice que todo ecumenismo es un ecumenismo bautismal. Los católicos consideran a todos los hombres como hermanos y hermanas en virtud de un mismo Creador. O sea que no tienen que ser bautizados para ser considerados hermanos de los cristianos. Dice que una cultura del encuentro en las instituciones y los eventos ecuménicos. Dice que muchos obispos han experimentado como en el diálogo de la caridad el ecumenismo se transforma en algo más grande que un simple deber de su ministerio y que descubre una fuente de enriquecimiento, un motivo de alegría que les permite decir qué bueno y agradable es que los hermanos vivan y trabajen unidos. En cuanto al diálogo de la verdad, existe un documento que se llama Ut Unum Sint, donde San Juan Pablo II escribió que el diálogo se ha convertido en una necesidad declarada, en una de las prioridades de la Iglesia, y que a través del diálogo ecuménico cada participante obtiene un conocimiento más verdadero, un aprecio más justo de su interlocutor. Y escribió que el diálogo no es solo un intercambio de ideas, es siempre y de algún modo un intercambio de dones, de los dones del Espíritu Santo.
Así que esperan que un diálogo que nos lleve a toda la verdad, que deberá realizarse en la aceptación de la verdad en la que el Espíritu Santo introduce a los discípulos de Cristo. Y esta última convicción, la expresión del Papa Francisco y el Patriarca Ecuménico Bartolomé en su declaración conjunta en Jerusalén, cuando escribieron que afirmamos nuevamente que el diálogo teológico no pretende un mínimo común denominador para lograr una solución de compromiso, sino más bien profundizar en la visión que cada uno tiene de la verdad entera que Cristo ha dado a la Iglesia. Esto es pues un respeto a la diversidad y la búsqueda de la unidad dentro de la diversidad. También con relación al diálogo teológico a nivel internacional, nacional y diocesano, dice que las discrepancias doctrinales que históricamente causaron divisiones, dejando de lado el lenguaje polémico y los prejuicios del pasado, y se deben tomar como punto de partida de una tradición común. Así que en esta última instancia la autoridad docente de la Iglesia tiene la responsabilidad de expresar un juicio definitivo con relación a la verdad. Y con relación al diálogo de la vida, dice que los cristianos deberían actuar unidos en todos los campos, excepto aquellos en los que las profundas diferencias de convicción les obliguen a actuar separados. Pues, si unimos estos conceptos con los que se expresan en los otros videos de esta cuenta, vemos pues cuál es la expresión del Vaticano con relación al ecumenismo oficial de la Iglesia. Por supuesto, esta no es la única forma de entender y tratar la idea del ecumenismo. Existe un ecumenismo un poco más amplio que trata de la unidad de todas las religiones, no solamente de cristianos y católicos entre sí, y es el que vamos a tratar en otros videos de esta misma cuenta. Pero antes teníamos que mirar cuál es la posición de la Iglesia Católica y de la Iglesia Católica cristiana con relación a la posible unidad de las iglesias.